Pues bienvenidos, queridos oyentes, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. No se mete a decir cuáles son las recomendables y no lo puede decir tampoco. Cada padre sabe lo que tiene que enseñar a sus hijos en cuestiones religiosas, éticas o morales. Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Firmes en la Verdad de HM Radio. Juan Manuel Villoria y José Luis Pérez aquí en el estudio, y al otro lado del teléfono a nuestra invitada de hoy desde Madrid. Saludamos y damos la bienvenida a Alicia Rubio. Bienvenida a nuestro programa, Alicia. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Dispuesta aquí a ayudar a nuestros oyentes en un tema que nos preocupa mucho en nuestros programas, que es cómo está la educación de nuestros hijos, de los hijos de nuestros amigos y de todos los niños en general de nuestro país. Qué peligros está corriendo los planes educativos, qué errores está cometiendo el gobierno en ellos, y intentar sensibilizar a nuestros oyentes sobre ellos para intentar corregirlos entre todos a la medida de nuestras posibilidades. Alicia Rubio es miembro de una plataforma educativa que se llama Madrid Educa en Libertad, ¿no? Sí. Bueno, ¿nos puede hablar en qué consiste esta plataforma y cuáles son sus principales actividades últimamente, así para que nuestros oyentes se sitúen? Como su nombre indica, lo que se trata es de luchar por la libertad de educación. Entonces, pues la libertad de educación pues supone naturalmente el derecho de los padres a elegir centros, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos. Es decir, frentes hay muchos. Naturalmente el derecho de los padres a elegir la educación sexual que quieren para sus hijos. Y la verdad, parece que es una cosa que en un país democrático debería ser algo, pues ya, en fin, superado, asumido, ¿no? y no. Continuamente pues surgen lobbies que intentan quitarnos esa libertad. Sí, que intentan utilizar la educación de nuestros hijos para imponer determinadas ideas que a los padres pues pueden no resultarles atractivas o incluso inconvenientes, pero están intentando que le guste o no le guste a los padres ciertas ideas lleguen y se impongan a los niños. Esto está pasando, efectivamente, es una falta escandalosa de libertad en un tema tan delicado como es la educación de nuestros hijos, y la plataforma suya, Madrid Educa en Libertad, pues está luchando porque desaparezca este atentado tan flagrante contra la libertad. En concreto nos interesa un tema, el tema de el lobby gay y por desgracia, al parecer, de acuerdo con la obra social Caja Madrid, parece que han hecho un acuerdo que incide de lleno en esta pretensión de manipular la educación desde un punto de vista ideológico. ¿Nos puede hablar de este proyecto? ¿En qué consiste? Sí, bueno, es que de hecho el lobby gay desde hace mucho tiempo está intentando meterse en los centros educativos y dar un tipo de, un enfoque a la educación sexual, que es el enfoque de ellos, pero no es el único enfoque en una democracia, y desde luego no es el enfoque que muchos padres queremos darle. Entonces lo intenta a base de cursillos, y de un tiempo a esta parte, digamos que lo que ha decidido es que la mejor manera, puesto que ellos en directo no lo tienen tan fácil, porque muchas veces pues los padres se niegan, otras veces los mismos, es decir, las mismas administraciones les abren el paso. Pero bueno, no lo tienen tan fácil, han decidido que lo mejor es educar a los profesores para que directamente entre este tipo de ideología a las aulas, pero no a través de ellos, sino a través de los propios profesores. Es decir, si mal está que vayan ellos, pero por lo menos se sabe que están dando unos cursillos de determinada ideología y de determinados temas, pero todavía está que sean los profesores y que los alumnos estén absolutamente indemnes en el aula, o sea, estén indefensos, porque están en manos de sus profesores de a diario. Entonces, estos cursos que quieren hacer, que ya han hecho otros, concretamente lo van a hacer en un centro de Caja Madrid, pero han hecho otros en la facultad de maestros, en la de pedagogía de Madrid, y en otros sitios. Lo que hacen es eso, es aleccionar a los maestros
para que enseñen a los alumnos este tipo de ideología. Se ofrecen ellos a dar esos cursos gratuitamente, ¿no? Y animar a los profesores. ¿Y estos cursos son obligatorios o quiénes asisten a esos cursos en cuanto a los profesores, psicólogos escolares, monitores de tiempo libre? ¿Estos cursos de alguna manera son voluntarios o son obligatorios? A ver, los cursos son voluntarios para los profesores. Voluntarios. Pero la ideología que se imparte va a ser obligatoria para los alumnos de esos profesores. Claro. Van profesores que están están especialmente sensibilizados con este tipo de cosas. Yo he estado en un curso y se animaba a los profesores que había allí, a los que eran gays y lesbianas, que salieran del armario, que sirvieran de referente, que animaran a los chicos, pues en fin, a los que tuvieran dudas a probar ese tipo de sexualidad. El asunto, esto es voluntario, pero es que luego a los chicos que están en las clases de esos profesores no es voluntario. Y además no se puede, es decir, un enfoque, hay asignaturas en las que se puede hacer un enfoque de ideología de género, por ejemplo, y es dentro del aula, y además los chicos no pueden salir ni escapar de ese tipo de influencia. O sea que usted ha asistido a alguno de estos cursos, me ha parecido entenderle. Sí. Sí, y también me ha parecido entenderle que ahí se anima a que hagan ostentación de una orientación sexual como la homosexualidad y que intenten animar a los niños a que prueben también actitudes homosexuales. Y que sirva de referente. O sea, es decir, lo que ellos intentan es, pues eso, que desde pequeños los niños vean normal una determinada forma de ver la vida, una determinada ideología que puede no estar de acuerdo con los padres, con la de los padres. Es decir, ya desde pequeños dicen que hay que contar cuentos en los que dos mamás aparecen en el cuento, dos papás, que tienen que ser siempre al revés, es decir, tiene que ser una obra y tiene que ser un brujo, y es decir, un princeso, y entonces lo salva la princesa, todo un poco, digamos, al revés que los cuentos normales, porque hay que ir cambiando la mentalidad de los niños. Sí, y luego ya más mayores, pues efectivamente, y cada vez, pues, digamos, apuntando más a eso. Sí, o sea que se dedican a reescribir incluso la literatura infantil, pues manipulando lo normal, intentando que sea normal la normalidad de cambiar las tendencias normales de los sexos, es decir, intentar decir que no es normal el sexo congénito con el que todos nacemos, que no es que hay que intentar elegirlo y manipularlo a nuestro gusto, ¿no? Esa es la ideología de género. Bueno, le digo esto porque es importante también a nuestros oyentes, los que no estén muy al corriente de en qué consiste esta pretensión, que hay que decirlo con claridad, que para que, bueno, pues nos escandalicemos, entre comillas, de una pretensión de barrer la naturaleza humana, de intentar inventar una naturaleza distinta, ¿no? Que es lo que pretenden estos grupos, en concreto el colectivo de lesbianas, gays y transexuales y bisexuales de Madrid, ¿no? Es decir, pero esto ocurre en Madrid y puede ocurrir en otras zonas de España, porque esto supongo que no será una cosa exclusiva de Madrid y que puede extenderse a muchos otros lugares de España. Bueno, pues es una pretensión. Supongo que estará pasando en los demás sitios, en todas partes hay colectivos seguro. De gays, lesbianas, LGTB, que pues eso, son muy activos en cuanto a transmitir su ideología, y es que lo que quieren es que en realidad sea la única ideología permitida, es decir, o sea, no podemos, uno puede pensar mal de una persona, pero uno no puede pensar mal de un homosexual porque entonces ya es un homófobo. Sí, es decir, además están intentando, no solo es ya en los colegios, por ejemplo, uno ve programas y siempre en todos los programas aparece siempre una pareja homosexual o dos, que proporcionalmente a lo que hay en la sociedad es falso, y claro. que todo es muy normal y además son los más majos. Yo no digo que no los haya majos o no, pero vamos, es decir, pero intentan cambiar la visión de la sociedad, aunque es una cosa menos frecuente, que parezca que es absolutamente lo habitual, lo normal. Que en todas las casas hay 2 o 3 parejas de homosexuales, que no sé, eso es que ellos van intentando, pues eso, digamos, macerar a la sociedad para que vaya asumiendo cosas que no son normales, de tal manera que hay mucha gente pues que el matrimonio homosexual le parece normal, cuando realmente, hombre... No.
Yo creo que muy poca gente... personas del mismo sexo vivan juntas es algo que no nos tiene que... Claro, vamos, es asunto nuestro. No hay nadie... El matrimonio... No hay nadie que eso le parezca normal. Otra cosa es que hay muy poca gente que se atreva a decir lo que piensa sobre ese tema, que es evidente. Es decir, lo que no podemos dudar es que la mayor parte de la gente, es decir, la gente que somos normales, psicológica, fisiológicamente, nos resulte totalmente anormal ese tipo de conductas y debemos manifestar nuestra discrepancia respecto a que eso sea lo normal y intentan amedrentarnos con estas amenazas de colgarnos sanbenitos de homofobia, de falta de respeto, cuando usted muy bien ha dicho que ellos son los que no respetan otro tipo de actitud, intentan que esa sea la única y cualquier otra es perseguible, según ellos, ¿no? Es decir, esto es una falta total de libertad de pensamiento que hay que desenmascararlo. Es decir, estos son señores que enemigos de la libertad de opinión y de pensamiento. ¿Estoy equivocado o es así según su opinión también, Alicia? Según mi opinión sí, pero es que de todas maneras lo que están haciendo es yo le digo, un macerar a la sociedad. Es decir, unas veces por miedo y otras porque la gente ya está como un poco resignada a que qué le vamos a hacer, si es que es lo que hay, si es que pues un poco que la gente no se revela ante cosas que son manifiestamente anormales, manifiestamente falsas. La misma ideología de género que pretende pues que todos tenemos un sexo pero no tenemos un género que lo podemos cambiar. Aunque uno sea hombre, tiene el género de mujer, que en realidad todo es la misma cosa. Es decir, que efectivamente un hombre y una mujer son perfectamente intercambiables y no lo son. Porque no lo son, porque es que... Eso es falso, efectivamente. Abandonan completamente lo que son todos los rasgos antropobiológicos de los seres humanos y lo convierten todo, pues eso, en educación y rasgos psicológicos. Es decir, tú coges un niño, lo educas como niña y vas a tener una mujer completa y perfecta. Y naturalmente eso no es cierto. Un hombre piensa diferente que una mujer, actúa diferente que una mujer. ¿Por qué? Porque tiene unas bases fisiológicas que le afectan en la psicología, pero la ideología de género no lo tiene en cuenta. Y bueno, y poco a poco van metiendo todo este tipo de cosas de tal manera que al final eso a los niños les parece normal, determinadas cosas porque no lo son. Claro. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que teniendo clarísimo que eso va en contra de la evidencia de la realidad y de la verdad sobre la naturaleza del hombre y de la mujer, es decir, la realidad de dos sexos, que debemos reaccionar la gente normal, los padres y los profesores. Yo no sé en su experiencia cómo están reaccionando los profesores, pero me imagino que será muy lamentable. Pero bueno, cuéntenos cuál es su impresión respecto a cómo están reaccionando los profesores a estos cursos y si hay realmente la contestación que cabría esperar por parte de la gente normal respecto a esas aberrantes ideas sobre el hombre y la mujer. No es, a ver, por ejemplo, estos últimos cursos son voluntarios, el que quiere va, pero lo que sí que es que todo este tipo de cosas están, pues eso, muy metidas en la cabeza de la gente. O sea, la gente no se revela porque no ve que no son lógicas. O sea, a la gente le parece normal, a los padres les parece normal que sin avisarles y sin decirles, pues les den a sus hijos unas clases de educación sexual, no saben quién, no saben de qué manera, ni saben lo que les están contando, porque bueno, es lo que se hace. Realmente, ya han conseguido. Lo que pedimos es que cualquier tipo de temas que sean controvertidos a efectos de creencias o de formas de educar, que naturalmente se pregunte a los padres. Y los profesores pues les pasa como a los padres, es decir, hay una inercia. Ahora empieza a haber ya movimientos, ya les digo, estas plataformas que como en Madrid en otros sitios, es gente que estamos empezando a luchar porque nuestros hijos tienen que recibir, porque así estamos amparados por la educación que nosotros queremos darles. Claro. No la educación que quieren darles otras personas. De hecho, ya han conseguido algo que nos va a costar desmontar, que es esto, considerar normal, la normalidad, que esto, normal. Es decir, resignarse a que las cosas están así. Eso hay que intentar cambiarlo, efectivamente. Y es una primera batalla perdida por la gran masa silenciosa de gente normal de este país, y que nos hemos dejado comer la tostada pues por estos grupos extremistas y con ideas realmente aberrantes respecto a la naturaleza del hombre, ¿no? Realmente, incluso yo diría una cosa, ¿usted cree que en la escuela, que es la escuela la que debe educar sexualmente a los niños?
Porque realmente... Naturalmente que no, es que ese es el asunto. Claro. A ver, los padres llevamos a los hijos a las escuelas para que les instruyan. Instrucción, O sea, esa técnica. para que aprendan cosas que los padres a lo mejor no podemos enseñarles, para eso están los profesores. Y luego, cuando uno lleva a un hijo a un colegio con un tipo de ideario, sabe que se le van a educar en ese tipo de ideario. Pero, por ejemplo, en los centros públicos no hay ningún ideario, ni tienen por qué meter determinadas ideologías. Entonces, realmente, o sea, la escuela en principio tiene que instruir. Educar es una cosa de los padres y la escuela naturalmente reforzar esos planteamientos educativos. Pero la escuela no puede manipular, no puede ideologizar, no puede, o no debería, ese es el asunto, no debería. No debería, efectivamente. Y ahí los padres tenemos que reclamar nuestro derecho a ser los titulares de la educación y de qué tipo de educación queremos. Y nos han metido este gol tan impresionante de que están metiéndole cursos de educación sexual. Pero ¿quién es usted para darle educación sexual a mi hijo? Es decir, que yo no quiero, vamos a ver, yo me acuerdo, no sé si seré muy mayor, yo me acuerdo de mi formación en este aspecto. Es decir, no hace falta para nada una instrucción en la escuela en la sexualidad. Es decir, a través de formas indirectas, indirectamente, se me dio una educación sexual muy adecuada y muy eficaz. Indirectamente me refiero a actitudes, comentarios, formas de vestir, formas de reaccionar ante comportamientos anormales en cuestión sexual. Por parte de mis padres, por parte de mis profesores, por parte de mis vecinos. Era una sociedad efectivamente muy sana. No necesitábamos educación ninguna directa en sexualidad, porque indirectamente, como digo, se aprenden todo lo necesario para saber respetar el sexo, para saber utilizarlo adecuadamente, porque vemos cómo reaccionaban nuestros educadores ante errores en esas cuestiones. Pero ahora no, ahora como se trata de meter una ideología muy en contra de lo natural, pues claro, necesitan programas, cursillos, mentiras, repetir esa mentira 1001 veces. Entonces esto habrá que intentar cambiarlo, que los padres volvamos a coger la iniciativa, es decir, que estas plataformas como la suya de Madrid Educa en Libertad pues son cada vez más necesarias y no sé qué tipo de iniciativas tienen previstas que nos den un poco de luces y ideas, esperanzas a los padres para intentar secundarlas cada cual en nuestros pueblos respectivos. ¿Qué nos dice al respecto, Alicia? Hombre, lo primero, desde luego, que es interesante es que los padres que estén preocupados por esto se asocien. Sí. Tanto en nuestra plataforma como en las plataformas de su zona, como si quieren hacer otras plataformas de padres en defensa de la educación. Es decir, el asociarse siempre es conveniente, porque desde luego ir uno de francotirador pues siempre es menos efectivo y más peligroso, por decirlo de alguna manera. Y defender ese derecho a la educación. Luego, además, por otro lado, acerca de la educación sexual, usted dice, no hace falta. Bueno, imaginémonos que alguien necesita o considera que sus hijos necesitan una educación sexual. Bueno, pues efectivamente, que voluntariamente vaya a un sitio y que les den a sus hijos educación sexual. Aquí a lo que se ha llegado es, esto es muy necesario, y lo necesitan todos. Y a lo mejor sus hijos y los míos no lo necesitan. Es lo que usted está diciendo, y sin embargo se lo dan. Es como porque dos señores sean unos cochinos y no se duchen, nos duchen a todos. ¿Me entiende? Sí. Es decir, es esa obligatoriedad, y además es que pasa una cosa que nos ha preocupado y que nos sigue preocupando las plataformas de padres, es la famosa ley de salud sexual y reproductiva. Sí, esa ha sido también tremenda, sí. En la que entra, pues eso, una educación sexual determinado tipo de educación sexual obligatoria a los niños, a los chicos. A los jóvenes, a los niños y jóvenes. Entonces, naturalmente, la educación sexual que consideran los que han hecho esa ley, no la que consideramos los padres. Y eso sería por obligación. Es decir, formaría parte de una ley, formaría parte de un programa. Claro. Entonces eso sigue sin derogar, por ejemplo. Sí, o sea que está vigente ahora mismo esa ley la ley AIDO en concreto está vigente. La ley AIDO, como también está vigente que menores de edad, niños de 16 años, puedan ir a abortar sin permiso de los padres. Sí. En realidad la necesidad está de la educación sexual, que usted dice, yo no necesité, yo aprendí y no necesité unos cursillos, porque es que ahora, claro, se está adelantando continuamente, es decir, la entrada al sexo.
Sí, se está... Claro, cuanto más pequeños son, menos saben y más se meten en esos líos y claro, al final llegan a la conclusión, hay que enseñarles antes de ello. Entonces, claro, como lo prueban a los 15, vamos a enseñarle a los 14. Como a los 14 se les empieza a hablar de esto y empiezan a probarlo, porque es un poco, es una inducción a probar. De hecho, además, en todos estos planes dicen, tu sexualidad, pues tienes que decidir tú cuando estás preparado. ¿Usted se cree que un niño de 13 años sabe si está preparado o no? Se cree que está preparado para todo, que es el más mayor de este mundo y el más listo. Luego hablas con ese niño a los 17 y le dices, pero tú te acuerdas cómo eras de chiquitillo a los 13 y de infeliz. Y te dice, sí, es verdad, ahora soy mucho más listo. Y cuando tiene 21 dice, a los 17 era un primavera. Entonces, claro, esa manera de enfocar la sexualidad, tú empiezas a practicar con tu sexualidad cuando tú consideres que estás preparado. Eso es una cosa, no sé cómo decirle. Sí, sí. Efectivamente, una aberración, es decir, es una llamada, bueno, de atención también a los padres, es decir, los padres tenemos que contrarrestar este ambiente que en la escuela, por desgracia, no vamos a poder cambiar tan pronto, pero sí que tenemos nuestra cancha a nivel de nuestras casas, es decir, ¿qué piensa usted que podemos contrarrestar los padres a nivel familiar de todo esto y qué ideas sugeriría a nuestros oyentes? Mire, es que estamos nadando contra corriente. Esa es la verdad, es decir, todo lo que ellos encuentran fuera son otro tipo de estímulos, a los que, al tipo de educación que los padres, al menos como yo, queremos darles. Entonces, pues lo que hay que darles es una sólida formación moral. Es decir, que formación moral, efectivamente. Pero claro, pero ya le digo que yo al menos como madre me siento nadar contra corriente. Sí, bien, efectivamente, y hay que animar a la gente a nadar contra corriente, porque la corriente es la que está usted describiendo, que es una corriente nefasta que va a llevar, bueno, que a lo que lleva es a la promiscuidad sexual, al aborto, a la desesperanza, a la destrucción de nuestra juventud. Es decir, eso es a lo que lleva la corriente actual. No sé si es lo que pretenden, pero es lo que consiguen estas corrientes. Entonces hay que animar a la gente a luchar contra corriente. Y luchar contra corriente, pues cada cual lo tenemos que hacer con nuestros hijos, como es lógico. Intentar inculcarles una formación moral, que usted nos dice, es decir qué es bueno y qué es malo, y cómo es un correcto uso de la sexualidad y cuál es un incorrecto uso de la sexualidad. Esto lo tenemos que enseñar a los padres, porque en la escuela le van a enseñar un incorrecto uso de la sexualidad. Y claro, somos los padres y quienes los padres queramos que colaboren con nosotros en este aspecto, que son, bueno, pues en concreto los creyentes, los sacerdotes católicos, y los que no sean creyentes pues tendrán que buscar ayudas donde secunden sus ideas sobre el tema, ¿no? Pero vamos, los creyentes lo tenemos muy fácil, en el sentido de que tenemos la ayuda de los sacerdotes y de los moralistas, ¿no? Que tanto ayudan a vivir este tema bien, ¿no? ¿Opina usted lo mismo al respecto? Pero desde luego que es, efectivamente. Y además, es decir, es eso y es el ejemplo. Todas estas cosas, en realidad lo que están intentando es convencer a nuestros hijos de que la felicidad está en determinados paraísos que nosotros sabemos que no está. Sin embargo, socialmente, continuamente les ponen que la felicidad está, pues eso, la promiscuidad, una serie de cosas. Y entonces es decirle, hijo, la felicidad no está ahí, no la estás, o sea, no es donde te están diciendo, míranos a nosotros, somos perfectamente felices. Es también dar, pues eso, un ejemplo en la propia familia. Claro, es todo. Y de todas maneras, sobre nadar contra corriente, yo, si la gente que nos está oyendo, los padres que estén preocupados, por favor, eso, que se unan, que se asocien, porque nadar 3 peces contra corriente es mucho más difícil que naden 2000 peces contra corriente. Es decir, de verdad que eso, que se puede hasta cambiar la inercia de la corriente. Muy bien, pues parece que se nos acaba el tiempo. Alicia, ¿alguna cosa más que crea conveniente transmitir a nuestros oyentes respecto a esta libertad de educación de los padres y esta pretensión? Ya nos ha dicho una muy clara, que es intentar asociarse en plataformas de defensa de la libertad y de la defensa de la libertad en la educación, para que no sean solo los mismos los que se muevan, que son estas asociaciones de las que hemos hablado antes, los colectivos de leyes y lesbianas, que están tan activos últimamente. Es decir, que cada cual busque en su ciudad, en su provincia, una asociación de padres que intente luchar por la libertad educativa. ¿Y alguna idea más?
y por el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones, no según las convicciones de no se sabe quién. Sí, y es que además eso, yo creo que la forma es asociarse, es ayudarse, desde la plataforma hemos conseguido cosas, por ejemplo, pues eso, había una campaña, pues imagínese usted, de reparto de preservativos a niños de 13 años en los institutos de Madrid. Y se pudo frenar gracias a unas alertas que se mandaron, y yo conozco, vamos, yo soy profesora, tengo niños que son verdaderos niños a los 13 años y les iban a dar unos preservativos. No sé, creo que nos estamos volviendo todos locos. Sí, efectivamente. Bien, hay que luchar porque la verdad vuelva a resplandecer en la educación, como en la familia, como en tantas otras facetas de la vida social que ahora mismo está desmoronándose, y de eso se trata nuestro programa, y con su ayuda, Alicia, pues ha servido para que muchos padres pues se sensibilicen de este peligro y de esta situación tan lamentable que hay actualmente, para ellos y para sus hijos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por su participación en el programa y felicidades por su plataforma, Alicia. Pues nada, muchísimas gracias por darnos voz, y ojalá llegue a algunos padres, y ojalá pues eso, más gente se una y luche por sus derechos. Así lo esperamos. Gracias, Alicia, un abrazo. Adiós. Adiós.